Me voy a tomar un par de minutos porque, como recién lo hablaba y lo decía con Alfredo González, pasan tantas cosas en la semana, tantas cosas, que en realidad uno pierde de vista otros hechos que por ahí quizás tengan, que en realidad tienen una trascendencia, y una trascendencia histórica, visto en perspectiva. En los últimos días ha fallecido Mikhail Gorbachev, quizás el último gran líder del siglo pasado. Jorge Castro es siempre un faro para entender las cuestiones internacionales, y queríamos llamarlo para que nos haga una referencia. Gorbachev, el fallecimiento de él pasó prácticamente en la marea informativa que tuvimos en la República Argentina en los últimos días, pasó hasta casi desapercibido o con un asterisco menor, inferior. Jorge Castro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. ¿Qué significó la figura de Mikhail Gorbachev, digo, trayéndolo de lo que ha sido ese gran líder, de lo que fue el final especialmente de la denominada Guerra Fría, fines del siglo pasado? ¿Qué significó en el contexto mundial? ¿Es el último gran líder que termina de morir del siglo pasado? Mire, Mikhail Gorbachev fue una figura trágica de la historia de la Unión Soviética y por extensión de Rusia. Él fue el último secretario general del Partido Comunista Soviético, elegido en 1985, con 56 años de edad, lo que lo convirtió de los últimos 10 secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética en el más joven por lejos y en el que tenía mayor energía y mayor disposición para realizar cambios internos en una economía como la soviética que se encontraba en completo estancamiento. El objetivo de Mikhail Gorbachev en modo alguno, consistía en que iba a terminar con el sistema comunista en la Unión Soviética. Al contrario, el objetivo de él era modernizarlo y favorecer su continuidad en términos históricos estructurales. Por eso es que el fracaso de él, que esto fue la vida política de Gorbachev, se originó ante la imposibilidad que encontró en el ejercicio del poder de transformar estas intenciones reformistas en una política efectiva de transformación sin que esto provocara el colapso de la Unión Soviética como finalmente ocurrió. El objetivo fundamental de él consistió, ante la oposición que demostraba la alta burocracia del Partido Soviético, fue la de quitarle poder al Partido Comunista Soviético y trasladarlo a el Congreso del Pueblo, de los diputados del pueblo de la Unión Soviética, una institución de carácter aproximadamente parlamentario, que nunca había funcionado desde el origen mismo de la Unión Soviética, cuando fue fundada por Lenin en 1924. El resultado de esto fue un proceso acelerado de descomposición interna, con las distintas nacionalidades que integraban la Unión Soviética, que eran más de 16 países que estaban integrados al sistema soviético, junto con la mayoría rusa, que comenzaron a tomar posiciones independentistas y de enfrentamiento al centro político de Moscú. Y esto concluyó cuando estas, encabezadas por las repúblicas bálticas y también por los países del Asia Central, con estas manifestaciones de rechazo a la hegemonía centralista tradicional de Moscú, se fueron transformando en reivindicaciones de carácter nacional, encabezadas por las nomenclaturas de cada uno de los respectivos países, esto es, por la clase dirigente del Partido Comunista de cada uno de ellos. El resultado fue un colapso de la Unión Soviética que tuvo lugar en forma acelerada a partir de octubre de 1991 y concluyó con la desintegración de la Unión Soviética y la decisión tomada por las tres repúblicas eslavas de la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, de declarar la finalización del sistema soviético creado por Lenin en 1994 y por lo tanto poner término al experimento soviético con la independencia tanto de Rusia como de Ucrania como de Bielorrusia. El resultado fue una catástrofe desde el punto de vista económico y social. Piense usted lo siguiente: en los siguientes años,
después del colapso de la Unión Soviética en 1991, el Producto Bruto Soviético cayó 30% anual los 3 años sucesivos. No hay experiencia en el mundo de una gran nación, de un gran país, como era entonces Rusia y la Unión Soviética, que haya experimentado tal situación de colapso, y esto fue asimilado como correspondía hacerlo, debido a que históricamente sucedió en ese momento, ante todo por el pueblo ruso, fue asimilado al liderazgo fallido de Mikhail Gorbachev, que es lo que en definitiva el líder el último líder de la Unión Soviética, que intentó reformarla y fracasó estruendosamente. Esa grandeza de la Unión Soviética es la que se puede hacer una suerte de analogía, es decir, la que ha rescatado y donde se ha enancado hoy, o se ha puesto Vladimir Putin en especial para hacer lo que está haciendo y ese recorrido que está haciendo. El papel histórico de Vladimir Putin fue que en 1991 el colapso del sistema soviético, que había durado 74 años desde su fundación por Vladimir Lenin en 1924, el colapso de la Unión Soviética tuvo una envergadura tal, una violencia tal, que arrastró también al Estado ruso. El Estado ruso había sido fundado por los Romanov en 1612 y había sido un protagonista de la historia europea a lo largo de los 400 años posteriores. Un protagonista esencial de la historia europea fue Rusia, el Imperio Ruso, a través de los sucesivos zares. El dato que conviene tomar en cuenta es que el papel histórico de Putin es haber logrado reconstruir el Estado ruso después de que quedara con la caída de la Unión Soviética y con el arrasamiento del Estado ruso fundado en 1612, se abriera un inmenso espacio vacío, un inmenso espacio de vacío geopolítico en todo el inmenso territorio continental de Rusia, que es el país más extenso del planeta. 40% del territorio ruso es europeo, 60% es asiático. Es el país más extenso del planeta con 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí, esa grandeza que como usted bien lo define, que usted muy bien lo aclara. Le agradezco mucho estos minutos, Jorge. Queríamos tener una referencia clara, vívida, para saber y para entender un poco la trascendencia y comunicar la trascendencia de una figura como la de Mikhail Gorbachev. El fin de una era, como ha sido la rusa cuando fue el secretario general, nada más y nada menos, durante un siglo cargado de protagonismo ruso, que ahora lo está, protagonismo soviético en ese momento, que ahora lo está teniendo Putin. Uno puede estar a favor, puede estar en contra, le puede gustar o no, pero la única verdad aquí en este hecho es ese nivel de protagonismo. Jorge Castro, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias por llamarme. No, por favor. El analista internacional Jorge Castro, la verdad una verdadera eminencia para hablar de esta clase de contexto.